damos inicio a esta actividad, en la cual en nombre de la UNED, de la Extensión Universitaria, así como de su Consejo Institucional, les damos la bienvenida a la charla Inteligencia Artificial para las PYME, actividad que se realiza en el marco de la cuarta edición de la Feria Institucional de Extensión. Eh, el objetivo de la FIEX es festejar el quehacer de la extensión UNED, la cual procura compartir e intercambiar educación flexible, continua, abierta y técnica en las más de 35 áreas de influencia universitaria. Esto pues con alianza y compromiso de todas las sedes universitarias y diversas instancias de la UNED. En el 2018, la feria se realizó, fue en San José únicamente, ya en el 2019 se llevó a Cañas y bueno, producto de la pandemia se efectúa de forma virtual, lo que nos genera el panorama, el contexto para poder realizarla de forma híbrida. Entonces, este 2023 se realiza tanto de forma presencial en más de 30 sedes y pues con actividades en sus comunidades y de forma virtual en el campus de la web, lo cual, bueno, les invitamos a que accedan. Pueden ver todos los proyectos que tenemos inscritos, que tienen relación con diferentes disciplinas. Eh, Podría interesarles, podrían aplicarlos en su comunidad, en su empresa y esperamos que así sea, de mucho valor y poder viralizar este efecto. Para mí es un gusto contar con la presencia de don Fabio Calderón Fallas. Don Fabio tiene un posgrado en Marketing Digital y Community Management y tiene un máster en Dirección y Administración de Empresas. Es diseñador gráfico, freelance, con más de 13 años de experiencia. Ha trabajado para distintas marcas, empresas en Costa Rica, Panamá, Colombia, México, Guatemala, Estados Unidos, Islas Caimán y España. Eh, Parte de programas radiales en emisoras en Costa Rica y también en España, además de contar con varias participaciones en Buen Día, el programa que, bueno, lo dan por Teletica. Es expositor en charlas en España, Costa Rica, para universidades e instituciones públicas y actualmente se encuentra en España ampliando los estudios y ampliando la cartera de clientes. Sin más, para mí es un gusto, don Fabio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, el espacio es totalmente suyo. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo a todos. Espero se encuentren súper bien. Buenos días por allá. No, ya ahorita mediodía, por aquí ya está un poquito tarde, pero estoy muy contento, la verdad, de poder venir a compartir un tiempo con todos ustedes. Sé que va a ser de mucho provecho y la lección que vayamos a recibir el día de hoy pueda aportarnos a nuestros negocios, empresas y demás. Y que de hecho ahora quiero hablar un poquito, bueno, quiero leerlos o escucharlos, ¿verdad? Entonces, espero que esta lección sea bien dinámica, donde podamos sacar mayor provecho y verdaderamente que haya valido la pena la inversión de este tiempo y más bien agradezco desde ya a la UNED por la oportunidad que me han dado de colaborar a los pymes, ¿verdad? En Costa Rica. Creo que la mayoría son de Costa Rica. Me habían comentado que hay uno que otro fuera del país. Sí, don Fabio. De, De hecho, de- y quiero dar un anuncio que olvidé comentar en la presentación, es que al final vamos a dar un espacio para preguntas, las cuales se le van a compartir a don Fabio. Entonces, invitarles que ya sea en el chat para las personas que nos están viendo en el Facebook o bien para las que están aquí desde el Zoom, que compartan sus preguntas en el chat y yo al final abriré un espacio donde le compartiré estas preguntas a don Fabio. Ahora sí, don Fabio, disculpe, adelante. Perfecto, no, buenísimo. De hecho, ahí ya había un reporte en México y demás. Pero bueno, vamos a entrar en materia. La verdad es que este es un tema bastante amplio, extenso, y es un tema que literalmente al amanecer del día de hoy ya se ha cambiado, se ha modificado, ha tenido actualizaciones. La era digital no se detiene, es algo que mientras estamos hablando de ella, ya hay algo más que incursionar y específicamente para los pymes quiero venir a poder venir a sumar a sus vidas. Entonces voy a compartir acá pantalla. Creo que ya lo estoy proyectando, ¿correcto? Ahí me Correcto, don Fabio. ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta charla virtual que vamos a hablar de un tema que tiene muchos temores,
alguna gente lo ve con mucha ansiedad en el lado positivo, mucha emoción, pero también hay otras personas que lo ven con un temor y literalmente que son cosas inalcanzables. Entonces vamos a entrar un poquito en materia y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Más que todo un resumen de lo que hoy estaremos aprendiendo en la charla es una presentación personal. Bueno, ya mi compañero Ronnie habló un poco sobre la experiencia como tal a nivel profesional que tengo. Y vamos a tener la descripción de la importancia de la inteligencia artificial en el panorama empresarial actual, ¿verdad? Beneficios clave de la inteligencia artificial que pueda llegar a aportar a mi pyme, a mi empresa, pequeña o mediana empresa, identificar cuáles son los obstáculos comunes que se vienen afrontando lo que son las pymes con esta nueva era, esta nueva tecnología, y vamos a adentrarnos con aplicaciones prácticas. Vamos a hablar de algunos mitos y verdades con respecto a este tema de la inteligencia artificial, personalización de la experiencia del cliente, cómo puedo venir a sacar provecho a la inteligencia artificial, más allá que un tema de ventas, cómo puedo llegar a generar o aumentar la interacción con el cliente o la satisfacción con el cliente como tal. Algunos fundamentos básicos, herramientas y recursos, y que yo sé que muchos están conectados acá porque necesitan saber algunas herramientas. Háblenme de herramientas que yo necesito. No nos vamos a quedar sin eso. Vamos a recomendar algunas, ¿verdad? Algunas de muchas. Pero bueno, va a estar bien interesante. Como lo dijo Ronnie al final, pueden ir guardando sus preguntas y yo con todo gusto aquellas que podamos aterrizar en este caso, lo vamos a hacer súper felices. Y si hay algunas de tareas que nos dejan, felices, ¿verdad? Ahí el objetivo como tal de la UNED me han empapado un poco y es que esto no quede solo aquí, sino poder seguir acompañando al pequeño y mediano empresario y bueno, toda la comunidad que está hoy en día conectada en esta presentación. Pero antes de iniciar, la verdad no me gusta porque aquí veo puras etiquetas de nombres, pero no conozco gente y me gusta adentrarme un poquito con la gente. Entonces me gustaría saber un poco, ¿verdad? Que me hablen sobre ustedes. ¿En qué área o negocio aplicarían esto que están aprendiendo? Como para ir sabiendo a qué tipo de mercado les estoy hablando. Principalmente, esto está creado y hablamos de inteligencia artificial para pymes, pero me gustaría saber, no, mira, yo soy marketero, yo soy diseñador, no, yo quiero más bien emprender un negocio y ofrecer inteligencia artificial para pyme, o sí, yo soy un pyme y me especializo en esta área. Mi negocio es de esto y me gustaría saber un poco con respecto a eso. Entonces, abro un par de minutos y pueden escribirlo ahí en el chat. Les agradezco un montón para poder leerlos y más bien para que todos nos vayamos conociendo un poco e ir dándole forma a la presentación como tal. Un par de minutitos ahí, escriban, no tengan pena. Nada más ponga ahí el tipo de negocio que usted ya actualmente tiene o que va a llegar a tener, ¿verdad? Que es importante como tal. Daniela me dice que me escucha mal. Los demás, ¿cómo estamos con el sonido? Sí sé que tengo un poquito de eco, pero no sé si los demás me escuchan bien. Ajá. Ok, José Luis me escucha bien. Sí, perdón, con el sonido estoy un poquito mal, vale, pero no son todos. Ok, 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 perfecto, listo. Una pequeña empresa de software, sobre todo para notariado y abogacía, también para simulación en materia de tránsito. Perfecto, muchas gracias Ernesto. Gracias a todos los que me dicen que sí, sí tengo un poquito problema con el eco, pero mientras me escuchen, les agradezco un montón que podamos ahí avanzar. Dice Jorge Alberto, ajá, dice que microbiólogo y clínico químico clínico con especialidad en gestión de calidad, ok, en el área de microbiología. Carolina, consultora independiente y buscando, brinda estrategias inteligentes sostenibles, ok, perfecto. Vamos bien variado, un par más. Docente y también estudiante de computación, ok, y Yanori dice, Lani Tejidos, nos dedicamos a la fábrica de prendas tejidas de mano, ok, perfecto, perfecto, de seguros. Ahí si quieren pueden seguir poniéndolo para que la gente lo vaya conociendo un poco más, ¿verdad? Y vayamos entrando como tal en lo que vamos haciendo. La pyme mía es de recreación y deporte, programa, ok.
Tenemos variedad como tal actualmente con respecto a lo que son las especializaciones. Algunos es para tercerizar como tal información y otros es para consumirlo directamente, ¿verdad? Entonces, bueno, espero poder cubrir, son dos áreas diferentes, pero al final de todo vamos a hablar de un mismo tema y adentrarnos. El objetivo principal es hoy venir a romper algunos mitos y más bien adquirir algunas verdades, con respecto a la inteligencia artificial. Pero por último tengo otra pregunta y si me pueden ayudar dos personas por ahí que me digan cuál es la expectativa de recibir esta charla. ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué me conecté? ¿Y qué es lo que necesito que Fabio y la UNED me hayan brindado en esta charla como tal? Vamos a ver, dice Samsung, dice que se dedica a ventas, Franklin venta equipo tecnológico. ¿Cuál es la expectativa de recibir esta charla? ¿Ok? Si hay uno que me dice que se escucha cortado, ¿vale? Ok, ok, perfecto. Introducir, dice Ernesto, introducir la inteligencia artificial en la asistencia a la clientela. Y Jorge dice adquirir herramientas para hacer crecer la asociación. Ok, perfecto. Estamos enfocados al tema de herramientas para poder llegar a obtener resultados. Aprender el uso de la inteligencia artificial en la publicidad de la empresa. Quiero abrir mi panorama sobre el uso de la... Ok, perfecto. Ok, muchísimas gracias por brindarme la información. Me ayuda mucho para que podamos ser efectivos como tal. Y como les digo, si hay alguna duda al final, con mucho gusto la podemos venir a abarcar. Ok, como comentó Ronnie, ¿verdad? Mi nombre es Fabio Calderón y estoy para servirles. Pues tengo una agencia, la agencia fue creada y de hecho quiero comentarles un poquito de algunas nociones de las pymes hoy en día. Ya tengo bastante experiencia, son 13 años. Estuve cuando ya llevaban unos pasitos el internet, ¿verdad? Pero he estado envuelto en una evolución digital con respecto a las pymes y toda la digitalización, tanto a nivel global, ¿verdad? A nivel mundial, así también como a nivel individual en nuestro país. Actualmente, como dijo Ronnie, me encuentro en España, especializándome todavía más en esto que me apasiona, el mundo digital. Y entonces he podido ver un panorama de, llámese primer mundo, ¿verdad? Aunque la digitalización ha venido a matar ese primer, tercer mundo muchas veces, porque ahora somos más unidos por la digitalización. Entonces, pero ¿cómo puedo sacar el provecho también a todas las herramientas y cómo le estamos viendo a diferentes países? Igual, como comentó Ronnie, participé en diferentes programas, pero más que todo el objetivo por el cual me sumo a la UNED es un sentir de poder brindar herramientas y ayudar sin un bien económico, ¿verdad? Y muchas veces más bien irónico porque como agencia digital me conviene que me contraten, ¿verdad? Pero entiendo que hay una etapa de las empresas donde necesitamos economizar algunos bienes materiales. Y aquí vengo entrando un poco en materia con el factor de la digitalización en las pymes. Como les digo, llevo 13 años y he venido tratando con muchas empresas y hoy en día le llamamos inteligencia artificial a la necesidad que tienen las pymes. Pero siempre ha estado como tal. Antes se llamaba sitio web, antes se llamaba digitalización empresarial y hoy estamos hablando de la inteligencia artificial en las pymes. Hay un tema y es que un alto porcentaje en nuestro país de las empresas ha decaído por el factor de esos temores para poder llegar a la brecha digital. ¿Cómo puedo yo pasar de simplemente ser un empresario que tiene una muy buena empresa a poder digitalizar? Hay algunos argumentos que los empresarios han venido teniendo específicamente en los pymes. Lamentablemente muchas pymes siguen siendo pymes porque no quisieron dar el brinco, dar el salto. Y tengo esta referencia, esta imagen que me gusta mucho, ¿verdad? De la brecha digital, porque muchas veces la era digital o la brecha, perdón, digital es más fácil de lo que imaginamos, pero muchas veces hay algunas obstrucciones mentales como empresarios que llegan a hacer que un camino de un punto A un punto B, literalmente para llegar de la A a la B, tuve que andar por la C, D, E, F, G, H, I, J, K, la E más literal, andar por la Z y luego llegué al punto B. Lamentablemente, en el trayecto muchas empresas se han venido perdiendo porque se abstienen, en la palabra, a esta era digital. Hoy le llamamos inteligencia artificial,
pero ¿cómo le vamos a llamar mañana? Luego de la inteligencia artificial, algunas empresas lamentablemente van a morir si no se digitalizan, si no dan el paso a seguir. No sé cómo va tu empresa, tu negocio como tal actualmente, pero he sabido muchas empresas que al día de hoy no tienen página web, ¿ok? Hoy no estoy hablando de página web, pero hay algo muy verídico y es empresas que no tienen página web hoy son las peores enemigas de la inteligencia artificial y más bien a sumar algunos mitos más de la inteligencia artificial con tal de no ser honestos y decir, ¿sabes qué? Me da miedo. Yo recuerdo que mi papá tenía un negocio, ¿verdad? Tuvo en su momento varios establecimientos, carnicerías, y él murió literalmente haciendo la contabilidad en un cuaderno, porque él decía que no, que eso de las computadoras no le funcionaba y no le llamaba la atención, que no confiaba, que él prefería con el papel y el lápiz. ¿Qué es lo que pasa? ¿Logró tener resultados? Sí, claro, vendió, pero el punto es, si yo tengo objetivos de poder escalabilizar mi negocio y poder llegar a generar una expansión, yo tengo que saber que la digitalización es un aliado, no es un enemigo. Entonces tengo que ir rompiendo algunos argumentos y algunos temores porque hoy en día la digitalización y la brecha digital es como el coco. A todos de pequeños nos llamaba la atención y nos daba temor. Entonces, ¿por qué yo tengo temor? Porque todo lo nuevo genera temor. Y en este mundo donde yo tengo un negocio digital, tengo que aprender primeramente. Y lo que quiero, ¿saben por qué les empiezo a hablar de esto un poco? Porque mucha gente, y ahí lamentablemente es un mito, mucha gente se conecta a esto para que le den una herramienta para no tener que estar invirtiendo tanto tiempo y poder ganar más. Y ahí es donde tenemos uno de los mayores problemas, porque así como un enemigo de mi negocio es la digitalización, si yo sigo viéndolo desde un lado como que es algo malo o que me va a venir a quitar el trabajo, también el creer que necesito algo que es una varita mágica para poder llegar a multiplicar mis ventas, también es un fracaso como tal. Y espero no más bien lo sientan como algo de, ay, me dolió, ¿verdad? Sino más bien si te dolió es para poder brindar herramientas y que más bien de ahora en adelante, porque te digo algo, la inteligencia artificial ya la están usando empresas y se está multiplicando y están teniendo resultados. Pero no se trata de una herramienta, se trata de una mentalidad de aquel que tiene un negocio. Y ustedes que me dicen, algunos que están desarrollando unos proyectos, o tú que dices, quiero implementar soluciones para las empresas, si tú primero no vienes a romper mitos mentales, y no estoy hablando de la digitalización, porque al final de todo el Internet no mata a nadie. El uso del Internet puede venir a generar un daño. Entonces, al final de todo, así como puede generar un daño, puede venir a ayudarme a mi negocio si yo sé utilizarlo de forma correcta y sé que más bien, ok, Fabio, hoy quería conectarme para que me dijera las 7 herramientas para poder multiplicar mis negocios. Y les voy a contar una anécdota breve con respecto a este tema de las agencias digitales. No se imaginan el montón de personas que nos llaman a nosotros pidiéndonos que les hagamos una página web literalmente donde ellos al final honestamente nos dicen que yo no tenga que hacer nada, que la página obtenga clientes, luego obtenga vendedores, que ellos dos en el sistema puedan hacer todo el proceso y este punto le venda al otro y que luego me llegue a la cuenta bancaria el dinero. Lamentablemente, gente que llegue y nos dice literal, a una persona un día le dije, ok, usted lo que quiere es que la herramienta haga todo por usted y al final usted genere dinero. Sí, y la persona me fue muy honesta, ¿verdad? Ok, ¿cuánto está dispuesto a pagar? $200, me dice, ¿verdad? Lamentablemente eso no existe. ¿Ok? Entonces, ¿la inteligencia artificial puede ayudar a mi negocio a multiplicar? Sí, puede venir y ahora te voy a decir con qué herramientas vamos a tener mayor efectividad y cómo lo vamos a lograr, pero lo que sí quiero aclarar es que no hay, lamentablemente, una mentalidad, ya me tiro por el neuromarketing, ¿no? Una mentalidad de pobre o de escasez muchas veces implica que yo quiero más bien que me resuelva el mundo. Entonces, tú tienes que venir a este taller y yo sé que junto con las herramientas que te voy a brindar, vas a venir a obtener resultados
pero eso implica que a la hora inicial de poder desarrollar estas herramientas, tú vas a tener que meterle un poquito de pasión, un poquito de entrega y poder ser más efectivo en tu proyecto como tal, ¿ok? Entonces, ya estableciendo algunos mitos de la era digital, vamos a entrar un poquito más en detalle como tal a este tema, ¿ok? Y es, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es un monstruo, la inteligencia artificial no es algo inalcanzable. La inteligencia artificial es una rama de la informática que se enfoca en desarrollar un sistema capaz de poder realizar tareas que el ser humano puede venir a realizar. Literalmente podríamos ver que esto ya se venía desarrollando en lo que son las fábricas, por ejemplo, que tú veías que hay algunos mecanismos que han sustituido la mano de obra, el ser humano como tal. Y ahorita te voy a hablar de ese tema. ¿Será que van a quedar desempleados muchos? Ahorita te lo voy a comentar. Pero la inteligencia artificial es una solución mecánica, pero llevada al mundo digital, podría decirlo así. Donde la tarea que normalmente requiere la inteligencia humana, él lo puede hacer con 3 factores: aprendizaje, percepción y toma de decisiones. No es que hay un robot que adquirió conocimiento y tiene vida propia, sino que hay una retroalimentación digital donde el mismo sistema adquiere conocimiento con base a la cantidad de consultas o material que ya está en Internet. La inteligencia artificial es un recurso que se toma principalmente de medios digitales actuales, de la historia, de lo que hemos venido desarrollando, y llega a tener una retroalimentación con base a la cantidad de información y con base a las preguntas que el ser humano normalmente llega a hacer. Pero la inteligencia artificial tiene muchas razones o muchos propósitos, como ya les dije, puede ser usado por personas para edificar o para destruir, pero hay algo muy importante, y es que la inteligencia artificial viene más bien a sumar para mis negocios. Y ahora veremos de qué forma es que puede venir a hacer esto la inteligencia artificial, cómo puede venir a sumarlo. Pero más que todo, en el enfoque empresarial, que es donde estamos hablando, y con respecto a mi pyme, pequeña y mediana empresa, ¿cómo puedo llegar a hacerlo? Por ejemplo, ¿cómo lo logro? Mejora de la eficiencia operativa, toma de decisiones más informadas por la retroalimentación de la información, personalización de la experiencia del cliente, que ahora uno dijo eso. ¿Cómo puedo yo hacer que a través de las herramientas pueda mejorar la atención que yo brindo? Tanto la atención como el nivel de satisfacción. Ahora tenemos una herramienta que pueda llevarnos con esto. Optimización de la cadena de suministro para poder tener una mejor efectividad. Y si hay una mayor demanda, yo poder tener una mayor oferta para no quedarme sin stock, o inverso, ver de qué forma más bien yo poder aumentar las ventas. Todo esto la inteligencia artificial me lo puede venir a brindar a través de múltiples herramientas. También la mayor competitividad porque voy a tener mejores resultados. Detección de oportunidades de negocio, reducción de costos. Esto está, ojo, la reducción de costos estamos viéndolo a un mediano o largo plazo en muchos de los escenarios. Y la internacionalización. Importante esto, puede que tu proyecto en estos momentos tú dices, la verdad es que no estoy pensando en salir del país porque pues mi negocio quizás no se presta tanto para internacionalizar, pero lo que puedes hacer es una red de mercadeo, red de distribución o encontrar proveedores a través de estas herramientas como tal. Entonces, al final de todo, lo que es el panorama empresarial tiene más cara positiva que negativa. Solo depende de cómo quiera yo sacarle el mayor provecho. ¿Cuáles son las desventajas de no digitalizar mi negocio? Aquí hay algo, dice que la inteligencia artificial aumenta la competitividad. Eso quiere decir que cuando hay empresas que crecen, hay otras que decrecen. Si yo no digitalizo mi negocio, estoy hablando a nivel de redes sociales, a nivel de página web, ahora a través de la inteligencia artificial, no sé qué va a venir mañana. Así como está el mundo, que constantemente es un cambio intenso, donde toda la era digital está corriendo, tienes que estar preparado y saber que están saliendo herramientas que te van a poder ayudar. Pero esto requiere un nivel de crecimiento a nivel de conocimiento y a nivel de oportunidades que tú le puedas brindar a las herramientas para poder venir a sacarle el mayor provecho, ¿vale?
Aplicación, bueno, vale, perdón por el vale, pero es por andar por aquí en cierto tiempo. Ahí, perdón. Aplicaciones cotidianas en la inteligencia artificial. Muchas veces, por eso yo les digo, a veces vemos la inteligencia artificial como el robotcito con cara de verdad, ahí, como yo soy, creo, de Will Smith, que tenía una película de que los robots toman vida propia y demás, pero la inteligencia artificial más bien muchas veces está desde hace tiempo y no lo habíamos visto. Ahora el término de inteligencia artificial se está pronunciando más, pero eso no quiere decir que esto no estaba. Sí, sí estaba. ¿Cómo en qué? Asistentes virtuales, recomendaciones de contenido, en redes sociales, en atención al cliente en línea. Ahora estamos usando mayores herramientas e inteligencia artificial, pero habían algunas áreas que hace un par de años ya estaban funcionando. Lo que pasa es que la inteligencia artificial al día de hoy ha sido de mayor alcance y a nivel económico ha sido rentable. Antes tenías que pagar miles de dólares para poder tener una herramienta con inteligencia artificial. No sé si recuerdan, hace poco mucha gente hablaba del Big Data. Hoy en día ya la gente no habla, pero el Big Data literalmente es inteligencia. ¿Por qué? Porque es información que se puede sacar para mayor provecho y sacar mayor rendimiento. La inteligencia artificial son información humana previamente generada, pero que yo puedo sacarle rendimiento a esta dando vuelta como tal. Entonces, el oro está en mi dinero, está en mis manos. El crecimiento de mi empresa está en mis manos. ¿Por qué? Porque yo sé qué es lo que piden los clientes, sé qué tipo de clientes tengo y ahora esta herramienta me suma, pero no es la que llega a ser que de la nada yo multiplique, sino que yo voy a trabajar de la mano con la inteligencia artificial. Otras áreas que estábamos actualmente con aplicaciones como tal, cotidianas, son la traducción de idiomas, automatización de la cadena de suministros, ¿verdad? Reconocimiento de voz y transcripción y comercio electrónico. Por ejemplo, los motores de recomendación de comercio electrónico hoy en día utilizan la inteligencia artificial para ofrecer productos relacionados y personalizados a los clientes, lo que aumenta las ventas. Desde ya les digo, por ejemplo, hay una herramienta que se llama MailChimp, ¿ok? ¿Qué es MailChimp? Esta es una herramienta que ya lleva bastante tiempo y la herramienta como tal tenía la automatización de algunas campañas de correo electrónico para poder yo enviar correos masivos a mis clientes con algunas ofertas y promociones. Pero hoy en día, herramientas como estas están incursionando en la inteligencia artificial para que más bien ellos reconozcan la tasa de rebote que está teniendo mis correos, cuántos clics se dieron, a qué productos del correo le dieron clic. Y con base a esa información, la inteligencia artificial analiza y me da recomendaciones. Eso es importante. Siempre me va a dar recomendaciones. Muchas veces va a venir a automatizar algunos procesos. Por ejemplo, MailChimp, que aprovecho el tema que les tocó esta herramienta tiene procesos de automatización, lo que me permite crear, inicialmente yo los creo, pero lo que me permite es crear como tal un mapa de correos que cada cierto tiempo yo envíe un correo de bienvenida, a los 4 días envío un mensaje, un correo de seguimiento y luego voy a enviar un correo recordando la promoción. No sé, puedo automatizar, el mapa de correos para que yo no tenga que estar todos los días dando seguimiento, enviando correos. Entonces, esto es un tema digital, pero que estas herramientas digitales han venido a sumar con la inteligencia artificial para poder tener mayor efectividad. En este caso, ofrecer productos relacionados y personalizados a cada cliente por específico. Con respecto a lo que es el reconocimiento de voz y transcripción, profundizo un poquito en cada uno de ellos. Es que hay aplicaciones como una que se llama Dragon Naturally Speaking, ¿ok? Que permite la transcripción de voz a texto, lo que es útil para tomar notas y reacciones de documentos. Estas herramientas me van a permitir, a través de la inteligencia artificial, poder sacar mayor provecho y no tener que estar transcribiendo y como tal. Las herramientas que les comento, cada una de ellas literalmente requeriría una presentación, pero ahí les voy a ir tirando algunas mientras vamos explicando, porque la clave es eso, no quedar, porque es más, les voy a decir,
Lamentablemente llega a suceder que la gente tiene un montón de listas de nombres de herramientas de inteligencia artificial, pero no han sabido cómo usarlas. Y cuando viene una demanda en la herramienta, luego se frustran, porque ven que la herramienta quizás no era un botón de quiero multiplicar ventas de 50.000 colones a 200.000 colones en un clic. No, sino que tenía que hacer ciertas prácticas como tal. Entonces, les traigo algunas y luego vamos a profundizar más sobre estas herramientas como tal, ¿ok? Pero bueno, continúa acá. Vamos a entrar en la parte de verdades y mitos con respecto a lo que es la inteligencia artificial. Mito número 1. La inteligencia artificial es igual que la inteligencia humana. Ok, vamos a ver. La inteligencia artificial es poderosa en tareas específicas, sí, pero no va a poseer la inteligencia general y la comprensión humana. No tiene emociones y no tiene conciencia. Por más que creamos que están tomando vida propia, estas herramientas adquieren conocimiento, pero a nivel emocional no van a saber cómo poder tratar con una persona. Hay áreas que necesitamos. Es más, vuelvo al ejemplo que les había hablado sobre la cadena de producción en las industrias, por ejemplo. Por más que un robot haga en lugar de uno que una persona hacía, hizo 100 o 1000, y no me quiero adentrar mucho ahí, ¿verdad? Porque es un poco delicado, siempre voy a necesitar personas que puedan dar seguimiento para que los procesos, a pesar de que ya son mecánicos, puedan darse de la forma efectiva, ¿ok? Entonces, el punto es, el factor humano nunca puede ser quitado, nunca puede ser eliminado. Puedo venir y la inteligencia artificial viene a reducir quizás el esfuerzo humano, pero aquí está otra clave. La inteligencia artificial no es que viene a permitirme ver la serie de Netflix mientras me produce, no, sino que la inteligencia artificial me va a hacer tiempos más efectivos para que lo que yo estaba invirtiendo en darle seguimiento a mis clientes, yo pueda más bien invertirlo en buscar nuevas oportunidades de negocio. O lo que más bien, lo que yo estaba invirtiendo en buscar fuentes de marketing, cómo poder llegar a alcanzar nuevos clientes, yo puedo invertirlo en mejorar la experiencia del usuario. Entonces, eso depende de la herramienta que yo vaya a tomar y vaya a usar. Siempre las herramientas van a variar, pero todo es dependiendo de la aplicación y lo que yo pueda llegar a hacer con ellas. ¿Okay? Otro mito como tal es que la inteligencia artificial puede reemplazar completamente, bueno, este ya lo acaba de decir, completamente a los humanos en el trabajo. No, porque puede automatizar muchas tareas, pero la colaboración humana va a ser esencial para tareas creativas de toma de decisiones y de empatía. Lo que un sistema podría decir, no sé, como un médico, esta persona tiene un 5% de probabilidad de vida, es mejor que muera. Literalmente ahí es donde está el factor humano y nosotros tenemos que analizar un ambiente completo, porque la inteligencia artificial no tiene este aspecto humano que nosotros podemos venir y en muchos casos va a influir para bien o para mal. Entonces sí es importante que nosotros sepamos que nunca vamos a ser reemplazados, sino que va a venir a sumar. No es que el robot lo hace, sino que yo le apoyo al robot o él me agiliza una tarea para yo poder desarrollar la otra. Otro mito es que la inteligencia artificial es infalible, ¿ok? Que te voy a decir algo. Hay un alto porcentaje de probabilidad de que la inteligencia artificial falle menos que lo que un humano. Sí, pero la inteligencia artificial puede cometer errores, especialmente cuando se enfrenta a situaciones nuevas o con datos inusuales. Por ejemplo, la supervisión humana va a ser esencial para corregir esto. Siempre va a haber un factor humano. De hecho, ahora vamos a hablar de una herramienta muy escuchada hoy en día, que es ChatGPT, ¿verdad? A un ChatGPT, cuando tú le pides información de días atrás, él en algunos recursos te va a decir, no tengo esa información, no proveo la información, porque no se está actualizando constantemente. Se está buscando poder alimentarse diariamente la herramienta, pero el punto es, hay algunas áreas donde no va a poder entrar la inteligencia artificial y es por eso que literalmente, y esto es muy importante, no puedes entregar a las manos de la inteligencia artificial tu negocio, ¿ya? No puedes entregar a las manos de la inteligencia artificial tus clientes, porque no sabes, siempre tienes que dar un seguimiento. Ahora el tiempo no lo inviertes haciendo, sino supervisando para que se pueda desarrollar de la mejor forma, ¿ok?
pero no es infalible. La inteligencia artificial puede venir a fallar debido a que hayan casos en los cuales no se le ha enseñado o no ha aprendido como tal la herramienta. Otro mito es que la inteligencia artificial puede pensar y razonar como un humano. No lo va a hacer, no razona. Hay casos de personas que dicen que ya tienen pensamientos pareciera, pero no razonan como un humano, ¿verdad? Eso es mucha película lo que hemos visto. Luego, la inteligencia artificial es una tecnología costosa y exclusiva para grandes empresas. Antes lo era, hoy en día sigue siendo algunas herramientas, pero ya tenemos a la mano algunas. ¿Qué es lo que normalmente tenemos? Y aquí hay que tener mucho cuidado. No todo lo que sea llamado .ai o que me le llamen inteligencia artificial, yo lo puedo poner en manos. Ok, algo muy importante es que cuando tú permites a la inteligencia artificial tomar control de tu negocio, tú no sabes a quién le estás confiando la información de tu empresa. Y al final de todo es tu empresa. Entonces, así como si tú tienes hijos en un centro educativo, primeramente te informas, tienes que saber que tienes que tener ese cuidado como tal, a qué tipo de empresa le estás confiando esto, ¿vale? Pero vuelvo a este factor, lo barato muchas veces sale caro. Por eso es importante que tú puedas encontrar un balance y decir, ¿será que puedo invertir en esta inteligencia artificial? Y que tomes un análisis de donde tú puedas ver si es más efectivo, quizás, no sé, invertir, porque has visto algunas herramientas que cobran 20, ahora les comentaré algunas de 20, 30 dólares promedio mensualmente que cobran por tener acceso a más información. Muchas veces los 20 o 30 dólares, si tú los ves como el tiempo que ibas a invertir, es ahí donde va a ser más efectivo que contrate la inteligencia artificial a que vengas haciéndolo tú. Muchas veces nos resistimos al cambio porque quizás tiene un costo inicial que no puedo venir a tomar. Y aquí hay otro factor que quiero aprovechar a nivel de empresas, que algunos son empresarios. Una vez me vi involucrado en que fui a lavar el carro y cuando iba a lavar el carro duraba como 4 horas y me quedaba manchado, el carro me quedaba manchado, malísimo para lavar el carro. Y un día me puse a analizar 4 horas, en lugar de estar 4 horas yo lavando el carro, que me cobraban 6,000, 10,000 colones en un lavacar, en lugar de esas 4 horas, ¿cuánto cobro yo por hora? Multiplicándolo, al final no había negocio. Tal. Pero yo antes, como decía, no, me voy a ahorrar los 10,000 colones, ¿verdad? Después salgo a comer. E invertía mi tiempo. Tu tiempo tiene un valor. El punto es, hay una herramienta de inteligencia artificial que te vas a encontrar, recordando que la inteligencia artificial es un mecanismo digital que acumula información para poder brindar soluciones en menos tiempo y ser más efectivo. Y tú vas a decir, 20 dólares, no, quiero algo gratis, pero puede que lo que es de 20 dólares te pueda ayudar a multiplicar. Entonces analiza siempre tu tiempo, porque también hay otro factor. Estuve un tiempo en un instituto dando lecciones de diseño web abierto al público, pero el 85% eran empresarios que no querían pagar por hacer una página web. Entiendo, pero al final, por ejemplo, pagaban, no sé, 200 dólares por un curso, ¿verdad? Pero como eran empresarios, no tenían tanta efectividad. ¿Por qué? Porque al final de todo iban a hacer la página web solo una vez. Entonces, no te estoy diciendo que no adquieras cursos y demás, porque es importante que te informes, porque lo que hoy te estoy brindando, más que una herramienta, es también conocimiento para que puedan mañana tomar decisiones y cuando se acerque una herramienta de inteligencia artificial, tú analices todos los aspectos y tome la decisión prudente para tu negocio, ¿verdad? Entonces, es importante que siempre no solo veas un monto económico, sino que también analices diferentes factores para ver de qué forma, en una parte, por ejemplo, tú como empresario, ¿será que la inteligencia artificial, vamos a ver, mi empresa se trata de venta de carros, no sé, por dar un ejemplo, venta de carros. ¿Será necesario que aprenda a diseñar flyers o hacer redes sociales? ¿O puedo yo contratar o tener alguna herramienta de inteligencia artificial para que lo haga? ¿Por qué? Porque al final de todo las redes sociales son importantes, sí, pero no es tu negocio. Tu negocio son las ventas de carros. Entonces, la inteligencia artificial puede venir a cubrir ciertos vacíos donde tú no eres indispensable, pero tú sí eres necesario para vender carros.
No hay una inteligencia artificial que tenga el trato con la persona como tú lo vas a tener. Entonces, tú sabes dónde eres tú necesario y aquí la herramienta puede venir a suplir una necesidad secundaria de tu negocio, que no digo que no sea importante, pero que no es vital para el crecimiento de tu empresa. Y así tú puedes enfocarte más en poder sacar mayor provecho al negocio como tal. Y por último, la inteligencia artificial puede resolver cualquier problema. Es poderosa, pero no es una solución universal. No todos los problemas son adecuados para la aplicación de la inteligencia artificial y ya te acabo de dar un ejemplo como tal. Entonces siempre no es que vas a tener 20,000 aplicaciones de inteligencia artificial donde literalmente todo está automatizado y tú perdiste el control de tu negocio, porque al final de todo tu negocio es tu negocio y tienes que dar el seguimiento que necesitas sumándole valor. Es importante que comprendamos estos mitos y por qué se los comento. Porque tenemos que tener expectativas realistas sobre lo que la inteligencia artificial puede y no puede hacer, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial es una herramienta poderosa cuando se aplica adecuadamente, pero va a requerir un entendimiento adecuado y consideraciones éticas en su implementación. Ok, ahora sí, ¿cuáles son las verdades? Para no venir a hablar solo de lo que no es cierto. Las verdades son las siguientes y vamos haciendo un poquito más breve. Automatización de tareas repetitivas, como les acabo de hablar. Optimización de la experiencia del cliente. ¿Cómo, Fabio? Ok. ¿Cómo puedo automatizar tareas repetitivas a través de la inteligencia artificial? Esto se pone bueno. La inteligencia artificial puede automatizar tareas rutinarias, como la gestión de correos electrónicos, que ahora les hablé de una, ¿verdad? Ahí les voy tirando un poco, de todo un poco. La clasificación de documentos, generación de informes y la atención del cliente en línea. Esto ahorra tiempo y recursos para las pymes. Ok, acaba de decir 3 puntos. Automatización de los correos electrónicos, ya les hablé de la herramienta. La clasificación de documentos y generación de informes, esto se le llama los CRM. No sé si ustedes han escuchado el término. Un CRM, lo que es literalmente como la parte que me ayuda a ordenar mi negocio. Es lo que me permite en un CRM tener un cronograma de reuniones, pero también poder tener un seguimiento de mis clientes, tener la lista de información de los clientes, saber en qué se encuentra mi equipo de trabajo y ver los flujos de trabajo. O sea, si te adentras en el mundo de los CRM, vas a ver múltiples herramientas, ¿verdad? Como tal. Hay una que se llama Trello, hay una que se llama Zoho, y ya ahorita les comento un par de CRMs, pero estas herramientas de CRM son inteligencia artificial. No, para nada. Son herramientas digitales que me ayudan a agilizar los procesos. Pero estas herramientas hoy en día están incursionando en poder sumar algunos pluses de inteligencia artificial para que ya todo lo que tú tenías en un CRM puedas hacer que todo esto más bien te envíe notificaciones. Por ejemplo, hay varios CRMs que ya incursionaron en un factor y es que cuando ellos ven que hay cierta información que tú tienes y tareas, ellos han visto cuál ha sido tu avance con las tareas, cuáles fueron tus ventas y ordenan por prioridad lo que tú tienes que ir haciendo. Porque quizás tú estás enfocado en que en esta semana ibas a mandar correos masivos a todo el mundo y a darle seguimiento a los clientes, pero esto, como vio resultados, más bien te digo que tenías que analizar cómo poder mejorar la efectividad de tiempo de respuesta de los clientes como tal que ya tienes. ¿Me voy a entender? Entonces, la inteligencia artificial toma todos los datos y lo que hace es poner por lista de prioridades cuáles son las tareas de las más a la menos importante como tal, ¿ok? Optimización de la experiencia del cliente. Los chatbots y asistentes virtuales impulsados por la inteligencia artificial pueden proporcionar un servicio al cliente más rápido y efectivo, responder preguntas frecuentes y ofrecer asistencia personalizada las 24 horas del día. O sea, mientras estoy durmiendo, la inteligencia artificial lo puede hacer. ¿Cómo? A través de CRMs también o herramientas propias de chatbot que muchas veces se llegan a implementar con ChatGPT. Porque la herramienta quizás no tiene el conocimiento, porque tenemos que recordar, y ya que les estoy hablando varias veces de ChatGPT, ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial que acumula información,
¿verdad? Que toma mucha información y brinda resultados con base a la base de datos que tiene. Entonces él te responde no es porque se crea la información de cero. ChatGPT no es que viene a inventar información o a crear. Por ejemplo, tú y yo podemos empezar a decir aquí, contemos una historia e inventémosla. Y cada uno le va a sumar ideas nuevas y creamos una historia nunca antes vista. ChatGPT no puede crear eso. Él lo que tiene es acceso a una base de datos de literalmente alto porcentaje de lo que hay en Internet y él busca a nivel de prioridad, a nivel de cantidad de personas que lo leyeron, cuánta gente lo compartió. Entonces, él va dándole un rating a la información que hay en Internet y con base a la más leída, más usada y más recomendada, te va brindando herramientas contextualizadas también con algunas cosas, ¿vale? Entonces es importante tomar en cuenta esto, pero las herramientas de chatbot hoy en día están incursionando con herramientas de inteligencia artificial a través de ChatGPT. Personalización del marketing. La inteligencia artificial puede analizar el comportamiento del cliente y las preferencias para ofrecer contenido y productos personalizados. ¿Cómo? Porque cuando apertura correos o ven el comportamiento que tiene un usuario en una plataforma vinculado a su cuenta de correo, él va a saber que a este usuario le gusta más las máquinas de café antes que un chorreador. Entonces, ¿por qué? Porque siempre anda buscando información de máquinas de café. Él te va a decir que recomiendes ese producto, perdón. Pero siempre es leyendo el comportamiento del usuario a través del historial que él ha tenido en diferentes motores de búsqueda, en diferentes plataformas digitales y demás. Traducción de idiomas y comunicación global. Importante. Uno dijo que le interesaba el tema del marketing. Otro dijo que el tema de la experiencia del cliente. Pero si a alguno de ustedes no le pasó por la mente tareas repetitivas, no lo descarten. Estas verdades de lo que puede venir a ser o beneficios para las pymes, todo esto te puede venir a ayudar y a sumar. Importante, como te digo, lo de la automatización de tareas repetitivas. Fabio, es que eso no me va a generar dinero y yo necesito dinero. Eso es uno de los mayores fracasos que nosotros como pyme tenemos, que muchas veces hoy lo que queremos es vender y vender y vender, y por eso hoy en día las redes sociales de las empresas, de las pymes, parecen clasificados en lugar de ser un perfil de una empresa. ¿Por qué? Porque en su mente solo está el hoy, vender hoy. Entonces no tienen un plan para futuro, para mediano o largo plazo, y ahí es donde viene el fracaso. Quizás hoy sí vendiste 20,000 colones, 100,000 colones, pero también tienes que pensar el día de mañana y lo más importante, la inteligencia artificial viene a automatizar procesos para que a mediano plazo cada día yo tenga que ejercer menos fuerza en los procesos repetitivos y pueda tener mayor tiempo y mayor disponibilidad. El mejor recurso eres tú. La inteligencia artificial te va a venir a sumar, ¿ok? Luego, traducción de idiomas y comunicación global, caigo acá, es que la inteligencia artificial te puede facilitar la comunicación con clientes y socios internacionales al proporcionar traducciones rápidas y precisas de idiomas, contextualizar lo que tú vendes para poder llegar a multiplicar. Les cuento que aquí a mí me encanta porque veo ciertos productos en los supermercados de aquí de España y veo producto hecho en Costa Rica. Y claro, he visto de algunas marcas, ¿verdad? Que sabemos que son grandes marcas y uno diría, ah, pero es que eso tiene grandes mercados. Pero también he visto algunos productos aquí en España de pequeñas empresas de Costa Rica, porque rompieron con un obstáculo de la internacionalización y más bien entendieron que esto les puede aperturar un mercado y puede que lo que tú creías que la venta, no sé, bueno, no, de carro no, vamos a ver, aquí tenía algún negocio, ok, floristería, aportes para la floristería, dice Javier. Javier dice, yo no necesito vender flores en China, ¿verdad? O en España, yo necesito vender en Costa Rica. El punto es que también la inteligencia artificial te puede ayudar porque también en Costa Rica cada vez están llegando más turistas y poder ampliar el mercado. Por ejemplo, les voy a dar un caso. Lo que es el real estate, principalmente en Costa Rica, en la parte norte y en la parte sur, se da más por gente no propia del país. ¿Quiénes son los que están comprando las mayores propiedades? ¿Quiénes son los que andan buscando alquilar, rentar y demás? Son la gente que viene fuera del país. Entonces,
Para mi negocio, la inteligencia artificial me puede convertir en una herramienta para traducir en otros idiomas y poder alcanzar más clientes para poder tener mayor efectividad, pero no matando como tal el comercio internacional o los clientes internacionales como tal, ¿ok? Y por último, punto 6, generación de contenido. En marketing y publicidad, la inteligencia artificial va a poder crear contenido escrito, descripciones de productos, artículos de manera automática. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo puedo yo adentrarme en la inteligencia artificial? Hay algo que es vital y que tienes que aprenderte, y no sé si ya escuchaste esta palabra, que son los prompts. ¿Ok? El prompt es un conjunto de palabras que se desencadena. Espérate que no me pasó. Aquí está. Conjunto de palabras que desencadenan la generación de contenidos a través del software de inteligencia, en este caso sí, el IA, como ChatGPT, Whitesonic, Copy.ai y muchas otras más que ahora vamos a ver unas cuantas y demás. ¿Qué son estas herramientas? Ojo, importante, siempre vas a tener que tener una relación de algún prompt, ya sea escrito o a través de clics. Esto es simplemente la petición que tú tienes, una palabra idónea. Y aquí es donde se ha abierto un nuevo mercado y hay gente que se especializa ahora en prompt. Suena irónico, pero lo venden. ¿Por qué? Porque no se trata solo de preguntar, sino de saber preguntar, ¿verdad? Entonces, la clave es que tú, ahora que tienes el conocimiento y sabes que la inteligencia artificial es tu aliado, no tu solución, y es la herramienta que tienes en tu mano, tienes que saber cómo hacer consultas para poder tener mayor efectividad. Por ejemplo, con ChatGPT, si tú aprendes a crear prompts, vas a tener resultados generados por los chatbots que serán más fáciles, eficientes, útiles, poderosos y efectivos, ¿ok? Entonces, hay que tenerlo muy presente. Y vamos a ver algunas herramientas gratuitas y de pago. Les voy a hablar de algunas que tenemos acá. Ya les hablé de ChatGPT. Genera respuestas coherentes y contextualmente relevantes en conversaciones o en conversaciones de estilo chat. Se entrena utilizando una gran cantidad de datos textuales de conversaciones para comprender el lenguaje natural y generar respuestas en un formato de diálogo. Conversaciones contextuales, ¿qué es? ChatGPT es capaz de mantener el contexto en una conversación y proporcionar respuestas muy coherentes, al punto de que por eso la gente se asusta a veces, porque parece que le estoy hablando a una persona, y más por lo rápido que me responde. Pero todo esto es en función en mensajes previos que ya se haya tenido. Él analiza el comportamiento de tus preguntas y con base a todo esto, él te va a seguir respondiendo y tú lo vas a meter en contexto. Hay un prompt que es muy importante en ChatGPT, por ejemplo, que antes de que tú le hagas una pregunta a ChatGPT, tú le digas quién es él, ¿ya? Por ejemplo, actúa como un especialista en marketing digital. Entonces, el ChatGPT se va a poner la camiseta de especialista en marketing digital y te va a dar una solución. Porque si tú no lo adentras y no le metes un contexto, le das un personaje, es como que tú le digas a alguien que tiene que actuar, va a actuar y va a empezar a ser loco. Pero si tú le dices, no, tú eres una persona adulta, eres mujer, tienes un perro, no sé, y lo vas metiendo en el papel, él te va a poder venir a dar mejores resultados. ChatGPT es lo mismo, no es varita mágica, no lee en mi mente, parece, pero no, sino que yo le voy a dar ciertas preguntas y él va a entender. La ventaja del ChatGPT con respecto a Google, por ejemplo, es que ChatGPT con menos contenido te da mejores resultados, ¿ok? Porque él analiza. Y ahora, como le brinda más información y más preguntas, va a tener mayor efectividad. Pero esto lo hace especialmente adecuado para aplicaciones de chat y asistencia virtual. Otra ventaja de ChatGPT es que te va a poder ayudar a generar guiones, a generar respuestas, te va a ayudar a generar correos electrónicos. Y ahora me voy a conectar un poco a ChatGPT para que podamos verlo. No sé si la mayoría tiene conocimiento sobre esto, ¿verdad? Pero vamos a ver el comportamiento de la herramienta y cómo venir a generar esos pluses. Cuando salió ChatGPT, todo el mundo le empezaba a hablar. Literal, perdón, voy a tomar agua, perdón. ChatGPT en un tiempo se convirtió en el mejor amigo de todos.
Porque literalmente si estábamos solos le preguntábamos, ¿cómo estás? ¿Quién eres? ¿Qué crees? ¿Tú crees en Dios? Y empezamos a preguntarle cosas. Pero ChatGPT es una herramienta para mi negocio o para todo lo que yo necesite. En este caso hablamos de negocio. ChatGPT tiene lenguaje natural, puede comprender y generar texto de lenguaje natural, lo que permite conversaciones que sean más humanas y naturales. Pero lamentablemente, inteligencia artificial, que es ChatGPT, se ha visto afectado con otra inteligencia artificial que ha ido reconociendo las típicas respuestas o el lenguaje que tiene ChatGPT. Ya esta otra inteligencia artificial ha reconocido cuáles son los textos que provienen de ChatGPT. Pero hay otra inteligencia artificial de la que te voy a hablar ahora, que de hecho continúa aquí abajo, que es un detectable, ¿verdad? Disculpen mi inglés, pero lo que hace es humanizar el texto. Aquel texto que yo lo veo muy cuadradillo de ChatGPT, lo puedo contextualizar. Pero bueno, para ir terminando con ChatGPT, que es como la IA más usada hoy en día, y la que ha generado mayor impacto y la que de hecho fue una de las primeras que empezó a generar ruido, ¿verdad? Como tal, la amplia aplicación, ya que se puede utilizar en una verdadera variedad de aplicaciones. De hecho, ChatGPT es gratis, ¿ok? No tiene un costo. Nos logueamos y punto. Pero si nosotros pagamos la versión, llámese profesional de ellos, ¿verdad? Que ahora la veremos, la 4.0, que vale $20 promedio mensualmente. Por $20 voy a tener acceso a algunas otras aplicaciones que me van a permitir tener mayores resultados. Porque ChatGPT solo me brinda resultados en texto, o en algunos casos yo le pido que me brinde código, o en otros que yo le pida una tabla. Pero si yo ya quiero incursionar con PDFs, con plugins externos o terceros, o con algunos de redes sociales, este 4.0 me lo puede venir a solventar como tal, ¿vale? Que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Luego tiene idiomas múltiples, este puede hablar en diferentes lenguajes, tú le dices el lenguaje y él inmediatamente empieza a hablarte. También, además del idioma, te puede hablar en tuteo, te puede brindar la información en tú, en usted, en vos, lo que uno quiera como tal, la herramienta, usted se lo pide y él se lo va a llegar a suplir. Y la interacción de usuario, ¿verdad? Que ChatGPT puede interactuar con usuarios a través de texto, lo que hace más adecuado para una aplicaciones de chat en línea, como les digo, y otras plataformas. Estos CRMs que yo le he comentado, hay uno que se llama Chatfuel. Sí, Chatfuel. Esta herramienta, ¿ok? Tiene un sistema CRM que brinda todo lo que yo ya les había hablado, pero sumado a eso tiene una nueva implementación que al unir ChatGPT y vincular el WhatsApp, yo puedo tener a ChatGPT respondiendo los mensajes de WhatsApp. Y eso me va a hacer tener mayor efectividad y que mis clientes no se queden esperando por horas. Y ahorita les voy a escribir porque a veces hay unas palabritas que ahí se los dejé. Esta herramienta es bastante interesante, es de pago, eso sí, lo que les estoy hablando de la inteligencia artificial que la implementaron, pero es bastante efectivo y me permite, ojo, muy importante, por eso volvemos al factor humano. La herramienta me permite generar algunas respuestas automatizadas para WhatsApp, pero sumado a eso, si ChatGPT tiene información que me puede aportar, le doy, pero también yo puedo meter información manual. O sea, un híbrido donde tanto yo, porque obviamente ChatGPT no va a saber algunas cosas específicas de mi servicio o mi producto, pero yo de la mano puedo venir a suplir y a sumar como tal la solución a la herramienta. Ok, les hablé de esta herramienta, ¿verdad? Que emplea un humanizador de texto patentado para analizar, importante, y refinar el contenido, añadiendo el toque humano que tanto se necesita. Con esta solución innovadora, los clientes de contenido ya no necesitan preocuparse de que los sistemas de detección de IA marquen su valioso contenido. Porque lo que pasa es que, claro, cuando viene Google y demás, ellos van a ver de qué forma evadir tanta automatización y siempre buscar el valor agregado que le da el factor humano. Entonces esto nos puede ayudar un poquito a jugar con eso. Simplemente, ¿cómo lo hago? Copio el texto de ChatGPT y lo pego en esta página web y ya él me va a contextualizar un texto más ameno. De hecho, yo le puedo decir a quién va dirigido como tal, ¿ok? El texto.
para una persona quizás con amplio conocimiento, un profesional o ya abierto al público para que me pueda contextualizar y tampoco lleguen a utilizar una jerga o unas palabras que más bien puedan confundir, más bien me lo dejen peor que ChatGPT, porque al final de todo, la herramienta IA sí lo reconoció, pero el usuario no lo entendió, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esto. Esta herramienta, de hecho, sorprendentemente, al poder transformar el contenido, inicialmente lo detecta como 100% escrito por inteligencia artificial, perdón, en una composición que puntúa como un 97%, 99% humana en todos los detectores. O sea, literalmente me reduce casi que todo el porcentaje para que los otros motores no entiendan o no vean que es proveniente del ChatGPT. Luego tengo otra muy interesante que es creada por Google, ¿verdad? Que esta herramienta es una plataforma de desarrollo de chatbots y asistentes virtuales desarrollada por Google. Aquí yo quiero aprovechar. Google está incursionando en IA, pero también tengo que recordar que el grande hoy en día en plataformas digitales es Google. Entonces sí es importante que yo pueda generar ese mapa que ellos tienen donde puedo, literalmente es como una red donde ellos tienen diferentes aplicaciones y todas se conectan entre sí. Y esta herramienta viene a sumar a este factor con asistentes virtuales desarrollada por ellos y las características les comento un poco. Interfaz visual, que ofrece una interfaz de desarrollo visual para crear diálogos y flujos de conversación sin necesidad de programación completa. O sea, para no perder tanto tiempo de estarle explicando a mis clientes o estar respondiendo, sino que ya automatice esta tarea repetitiva a través de la inteligencia artificial. Luego, procesamiento de lenguaje natural. Utiliza un algoritmo de lenguaje natural para comprender y analizar el lenguaje humano y responder a preguntas. O sea, lo que les hablé de la herramienta anterior, no robotizar tanto la respuesta, ¿verdad? Que eso es importante tenerlo. Luego, integración con plataformas, que se integra con varias plataformas de mensajería, aplicaciones móviles y sitios web para implementar chatbots en múltiples canales. No solo este me va a hacer una herramienta para ayudar a generar ciertas respuestas, sino que lo puedo conectar con otros plugins. Importante, tienen que velar cuando buscan una herramienta de inteligencia artificial que esta empresa a la que yo le estoy brindando mi negocio, literalmente porque hay alguna información donde ustedes tienen que aceptar condiciones, todo lo que le generó a ustedes, él se lo queda. Pero es importante que también ustedes sepan si esta empresa tiene convenios o relaciones con otras plugins, otras herramientas, por lo que les acabo de decir, de ChatGPT como tal, o en este caso Google, que quizás no son herramientas externas, pero que ellos literalmente hoy dominan un alto porcentaje del mundo digital, ¿verdad? Porque tienen herramientas para todo tipo de soluciones. Entonces es importante que lo tengamos presente eso. Luego, multiplataforma, porque permite el desarrollo de aplicaciones que funcionan en Android, iOS, web y dispositivos de voz. Aquí hay algo importante, perdón. Aquí hay algo muy importante, y es que yo tengo que saber que toda herramienta que yo implemente, si tiene una solución o la voy a incursionar o sumar con mis clientes, tienen que ser herramientas que estén tanto para iOS como para Android, porque obviamente mi público va a ser variado, depende de diferentes dispositivos, de diferentes dispositivos móviles, perdón. Entonces tengo que saber que cuando tomo una decisión tengo que analizar todo y luego no de camino, cuando ya estaba implementando la herramienta para poder automatizar un proceso, me doy cuenta que voy a perder a toda la mitad de mis clientes que usaban Android o usaban iPhone, ¿verdad? Entonces esa parte es bastante importante también. Luego, para ir terminando, un entrenamiento continuo permite el entrenamiento y mejora constante de los chatbots a medida que interactúan con usuarios. Integración con Google Cloud. Esto es porque se integra con otros servicios de Google Cloud, lo que ya les hablé, que permite la escalabilidad y gestión. Y analítica y reporting, porque me proporciona herramientas de análisis y reporting para evaluar el rendimiento. La mayoría de las herramientas de CRM también tienen lo que es el reporteo y análisis para que podamos ver los comportamientos al final. Que al final de cada jornada, de cada mes, de cada semestre, tienes que volver a sentarte y analizar qué resultados he tenido y si ha sido efectiva la implementación de estas herramientas como tal. ¿Okay? Luego, tengo SmartLink, que es una herramienta de automatización publicitaria que utiliza inteligencia artificial
para optimizar y escalar campañas. Esto lo que me permite es tener una dinámica más creativa. ¿Okay? Smartly facilita la creación de anuncios dinámicos que se adaptan automáticamente. Eso es importante, según el perfil y las preferencias. ¿Qué es esto? Smartly, además de ayudarme a poder tener una dinámica más creativa en mis campañas, en lugar de estar viendo 5 redes sociales, en una misma yo puedo venir a crear los anuncios y las campañas de todas estas y generar información que me genere una retroalimentación para poder ir definiendo mi público meta. Recuerden que toda campaña publicitaria, la clave no es vender, la clave es conocer al cliente. Porque siempre, es más, cuando tú vas a iniciar una campaña publicitaria, no se trata de qué voy a vender, sino a quién se lo voy a vender. Entonces, estas campañas te van a ayudar también a ir perfilando al público meta. Hay mucho, como agencia digital nos pasa, que hay muchos clientes que vienen diciendo que van a vender, no sé, ¿qué te voy a decir? Zapatos de tacón, ¿verdad? Y ellos dicen, bueno, el público meta mío está claro, son mujeres. Y al final de cuentas, después de ciertos mecanismos de automatización o de inteligencia artificial que nos va dando la retroalimentación, nos dimos cuenta que el público meta eran hombres, porque el hombre quizás le hizo el detalle a la mujer, no sé, o quizás, o viceversa. Era un producto para hombres, pero la mayoría de las mujeres lo compraron pues para su pareja. Lo que te quiero decir es como tal es, no siempre el cliente que yo creo que tengo es mi cliente, sino que a través de estas herramientas como Smartly voy a poder ir perfilando más el cliente objetivo, porque cuando yo ya voy sabiendo qué es lo que le gusta, cómo le gusta, cuándo le gusta, y qué no le gusta, entonces yo voy a poder tener unas ventas más efectivas. Smartly también me permite hacer pruebas A/B, que pruebas A/B lo verán mucho en lo que son las campañas de publicidad, ya sea en Google o sea en Meta, que eso lo que me permite es hacer 2 campañas literalmente en paralelo para realizar pruebas y experimentos para determinar cuál de las estrategias y creatividades funcionan mejor y tomar decisiones basadas en datos. Por ejemplo, hay algunas herramientas que permiten a lo que son las etiquetitas de los thumbnails, las de portada de YouTube, que a usted a través de cierta analítica de lo que el usuario ha ido haciendo, le va a permitir, si es más efectivo que usted en las miniaturas salga sonriendo o salga con la boca cerrada, o no salga de todo, o más bien salgan varias personas. El factor humano sumó o disminuyó. Todo esto es una analítica que estas herramientas me van a poder ayudar para poder tener anuncios más efectivos. Pero al final de todo, cuando me brinda un reporte, yo voy a tener que venir a dar el resultado final, que es el cambio en la gráfica o ciertas modificaciones como tal. Generaciones de informes y analítica, esto ya lo hablé, e integración con otras plataformas, que es lo mismo que hablamos en la analítica. ¿Ok? Esto por esta parte es Smartly. Luego tenemos Dream Studio. Hay una herramienta que se me acaba de ir el nombre, que está muy de moda, pero que hace poco la hicieron de pago, que la gente no ha querido, pues porque es de pago, entonces ya se le pasó lo lindo, ¿verdad? Se me olvida el nombre. Ahorita se la recuerdo, estaba hablando ahora con el compañero y me lo dijo. Pero hay una herramienta que viene a sustituir esta otra, es que se me olvida el nombre. Esta se llama Dream Studio, ¿ok? Está en la versión beta. Hay algo muy importante. Hay que estar a la vanguardia de lo que son las herramientas de inteligencia artificial porque cuando están en la versión beta normalmente son gratis. Obviamente por 2 factores. Primero porque necesitan generar un tráfico de clientes, o sea, convertirse en famosas. Pero segundo porque también están, como son inteligencias artificiales, necesitan generar cierta retroalimentación para ir puliendo la herramienta como tal. En el momento que ya dejó de ser beta y ahora la versión, vas a tener que pagar, ¿ok? Entonces, en este caso, Dream Studio me permite una parte gratis poder probarla. Esta herramienta lo que me permite es generar artes, diseños, hasta fotografías de ciertas imágenes que yo quiera crear, yo personalmente. Entonces, a través de un prompt, de una consulta. Yo le digo, quiero una imagen donde salga una persona en una motocicleta, corriendo por una autopista y que lleve un perrito en la mochila, en el bolso. Preguntas así, ¿no?
Esto, Dream Studio, nos va a permitir a través de la inteligencia artificial generar estas imágenes a partir de este texto descriptivo, ¿verdad? Que ya le dijimos el prompt. Además, lo que lo hace bien atractivo es que no es un modelo cerrado y no es necesario inscribirse a una lista o pagar por el momento. Pero sí les voy a hablar, la parte gratuita, de hecho, al crear el perfil, les va a permitir tener 25 créditos gratis iniciales. Con esto van a poder generar unas 30 imágenes, dependiendo de la configuración que le vayan a generar. Entonces ya tengo 30 imágenes gratis. Lo testeo. Me gustó la herramienta. Me sumó valor para mi negocio. Ok, ¿cuánto vale? Sí es importante que sepan que van a haber algunas que van a ser de pago. Y necesito hacerlo para mi negocio. Entonces vamos a ponernos en esa parte para que al final de todo no lo vemos como un gasto, sino una inversión. Gasto es ir a comer ahí a la pulpe de la esquina, gastarme unos chilitos. Pero lo que estás invirtiendo para el negocio, a mediano o largo plazo va a generar un ingreso más del que te imaginas. Y les comento un poquito a nivel de precios. Sobre estos son 25 créditos gratuitos y unas 30 imágenes promedio. La plataforma es muy fácil de utilizar, es muy sencilla, ¿ok? Dream Studio. Y con $10, si pagas $10, te van a dar derecho a unas promedio 5,000 imágenes. O sea, está bastante bien, dependiendo de la configuración. Importante, cuando yo le pregunto a esta herramienta o le pido, le hago una petición de una imagen, quiero una imagen de unos zapatos, no sé, en una estantería. Usted le tiene que decir cuántos resultados quiere. Es importante que no le pida solo uno, porque si le pido solo uno, no voy a tener variedad y me voy a tener que conformar. Pero si le pido 20, voy a estar gastando el recurso que yo tengo. Entonces, por lo menos que tengamos unos 4 a 5 resultados para de esos elegir cuál es el arte que prefiero y guardarlo, ¿verdad? Sí es importante guardarlo en la mayor calidad. Traten de guardarlo del mayor tamaño, porque puede que para hoy sea para un enfoque digital, pero si mi negocio se amplió y el negocio de todos los que ustedes que me estaban comentando ahí llega a crecer, luego van a usarlo para, no sé, vallas publicitarias o para algo de gran impresión y ahí es donde se ve un problema, ¿ya? Pero les voy a traer una solución a eso, porque llegan muchas veces personas y nos dicen que quieren un arte para una valla o para un roller up, ¿verdad? Una lona, y nos dicen, pero tengo la fotografía del producto y nos mandan una foto que pixeladísima. O quizás sí se ve bien en la pantalla, pero cuando estoy hablando que es de 2 metros de altura, se ve pixeleado. ¿Qué hago en ese caso? Pues aquí hay otra herramienta que nos va a ayudar. Tengo 2 herramientas para eso. Hay una que se llama Vectorizer, ¿verdad? Que esta le va a servir para transformar imágenes de mapas de bits o pixeladas, ¿verdad? En mejor escala y de mayor calidad, ¿ok? Me permite, sin perder calidad, me permite ampliarlas también. Si se ve buena calidad aquí, pues me lo va a ampliar sin perder mucha calidad. O si lo que tengo es que está pixeleada, o sea, pequeñita y pixeleada, como en este caso ven las manos de este muñequito atrás, y viene pixeleado, lo puedo hacer vectorizado. ¿Qué es vectorizado? Cuando yo vectorizo una imagen, lo que estoy haciendo es que no importa el tamaño que lo estire, literalmente va a ser como un chicle. Nunca se va a pixelear. Pixelear es que hablamos cuando una imagen es de un tamaño y la amplío y la forzo. Se empieza como a granular, se empieza a ver fea, como esa mano que tenemos a este lado. Pero Vectorizer nos va a permitir más bien vectorizar para poder sacarle mayor provecho o pulir una imagen que ya estaba pixeleada. Es rápido y fácil de usar. Solo van a elegir la imagen en vectorizer.ai y los convertirá automáticamente para ustedes. Vuelvo y hago y repito lo mismo y les pido por favor que presten mucha atención. Más allá de que me tiren un montón de soluciones y lo que quiero es economizar, tengan cuidado en dónde se meten, porque también pueden ser páginas web que estén adquiriendo información personal de ustedes o de seres queridos o demás. Entonces mejor siempre, por ejemplo, Fabio me recomendó vectorizer.ai, pues me pongo en Google y busco opiniones vectorizer.ai y busco en internet que otros estén hablando, no solo porque una herramienta salga a primeras, ¿verdad? Y aquí hablamos de un tema de seguridad informática, porque puede que tú estés dando acceso hasta tu computadora y en tu computadora estaba la información de tu empresa
o datos bancarios y más bien te veas afectado. Otra parte importante, si van ustedes a contratar algún plan de una herramienta de inteligencia artificial, es importante que velen porque la página web sea HTTPS, o sea, que tenga un certificado de seguridad para que no anden pagando y metiendo la tarjeta en cualquier otro lado. Y más bien, por hacer algún salto, ¿verdad? La llegamos a empeorar. Vectorizer también es bastante preciso y detallado porque ella utiliza una combinación de redes neuronales y algoritmos clásicos. O sea, lo que hace Vectorizer es que ve la imagen pixelada y a través de inteligencia artificial busca referencias de imágenes que tengan relación y va culminando las imágenes con base a otra referencia. Si vio que era una mano, le parece la de Mickey, pues va y busca una mano similar a la de Mickey en alta calidad y va generando cierta combinación para procesar y convertir la imagen de píxeles en formas también geométricas para que no se pixeleen luego más adelante. Y respeta las características de píxeles y bordes de la imagen. Luego, continúo con la otra, Freshdesk, ¿verdad? Que pueden encontrarla en freshworks.com. Aquí la tengo, perfecto. Y esta utiliza chatbots impulsados por inteligencia artificial para brindar respuestas automáticas y consultas comunes. Esta es como la de Google, relativamente. Es una herramienta de servicio y atención a clientes CRM basada en la nube, que aprovecha la inteligencia artificial. Entonces, es bastante buena. Ella tiene una versión gratuita. No es tan... El CRM, recuerden, Freshdesk es un CRM. Aquí como le hablé de otros, y de Chatfuel. Entonces, el punto es, las herramientas son CRM, perfecto. Midjourney era la herramienta que les hablaba yo a ustedes, ahora que se viene a sustituir por la otra de Dream Studio, ¿verdad? Para tenerlo ahí unido todo esto y cerrando cabos. Y Freshworks es un CRM que si voy pagando ciertas modalidades mensuales me permite incursionar en inteligencia artificial. Pero hay otros CRMs con inteligencia artificial. Tómenle una captura de pantalla si quieren, no sé si el equipo de la UNED ahora va a compartir la presentación a los interesados, no sé, pero todas estas son CRMs que me ayudan a la gestión de mi negocio a nivel administrativo, seguimiento de clientes y de tareas y funciones y roles, pero que también tiene inteligencia artificial para mejorar el rendimiento de los resultados. Están todas estas. Unas son gratuitas, otras son de pago, ¿verdad? Pero tenemos bastante variedad para aquellos que hablaron del tema de atención al cliente y experiencia del usuario. Luego tengo otra parecida a Vectorizer, ¿verdad? Que se llama Deep Image, que es un amplificador de imágenes que genera un incremento de hasta 4 píxeles de forma gratuita. ¿Ok? Es una excelente opción para las personas que se dedican al arte y quieren mejorar la calidad. O ustedes que son empresarios y que por X o Y razón tomé la fotografía en un celular que no estaba tan bueno y ahora quiero mejorar la foto de mi producto, lo puede hacer, porque esto tanto ayuda a vectores, pero también mejora la calidad. El anterior, Vectorizer, mayormente se enfoca en dibujos, en diseños, pero Deep Image, él sí se incursiona en tema fotográfico. De hecho, mejora la calidad un montón. Y Deep Image, que también me permite lo que es quitar fondos. No sé si han visto que también está mucho eso. Tomo la foto ahí en mi casa y me va a quitar el fondo como tal. La herramienta gratuita ofrece ciertas ventajas muy buenas y vale la pena contratarla como tal. Además, es muy útil para empresas con grandes bibliotecas de imágenes que necesitan organizar y buscar contenido de manera eficiente y me ayuda a automatizar el proceso de imágenes. Estaríamos por ahora. Estas son algunas herramientas. No sé si los chicos de la UNED tienen alguna participación, comentario o entramos a la parte de preguntas. Muchísimas gracias, don Fabio. La verdad que ha sido una charla muy realimentadora. Sí, bueno, compartir un pensamiento antes de iniciar con la sección de preguntas, ¿verdad? Tal vez ahí en el chat privado, ¿verdad? Del Zoom te envié las preguntas que tenemos en cola por si quieres verlas, Fabio, mientras yo comparto este pensamiento. Si ustedes bien saben, la revolución industrial ocurre
a finales de los años 1700 hasta mediados de los años 1800. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, se crearon máquinas, que nació la industria, que iba a realizar el trabajo que se estaba haciendo de forma manual. Entonces, uno de los principales miedos es que se iban a perder empleos. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, resulta que si nos vamos al balance histórico y si valoramos a través de las métricas, la pobreza del año 1800 a la fecha se ha reducido drásticamente. Y más bien la aparición de la industria creó que no solo nacieran nuevas disciplinas de estudio, sino que también nuevas funciones, nuevas labores. Entonces no hay que tenerle miedo, ¿verdad? A este tipo de herramientas ni pensar que va a sustituir al ser humano y más bien eh, los ejemplos históricos lo que nos revelan es que están haciendo el espacio para el nacimiento de nuevos empleos, de nuevas formas de trabajar. Y eso es lo que va a cambiar, la nueva forma de trabajar. Y es por eso que le invitamos desde la Universidad Estatal a Distancia a que, eh, a que, a que estudien, a que se preparen, ¿verdad? A que puedan aumentar sus conocimientos en estas áreas, porque, bueno, la diferencia tal vez es que en la revolución industrial tuvieron 100 años para adaptarse. Ahora los cambios se están dando año con año, lo que tal vez en ese momento pasó en 100 años. Entonces sí, la educación, el conocimiento constante, formal, no formal, de la forma en que ustedes quieran, pero sí es importante invitarles a que, por favor, eh, realicen las acciones que tengan que hacer para incrementar su conocimiento y de paso les invito también a que accedan a nuestra plataforma, que accedan a nuestra página web y vean los cursos y charlas que tenemos para que ustedes logren sus objetivos. Ahora, sin más, vamos a abrir el espacio de preguntas. Les recuerdo que ya sea tanto en el Facebook o la gente que está aquí en el Zoom puede realizar su pregunta y yo se la estaré compartiendo a nuestro expositor, que de paso agradecerle. Este espacio está en horas de la noche en España, así que muchísimas gracias. Fabio, la primera pregunta me recuerda una escena de la película de X-Men, donde Mystique eh, se acerca a Wolverine y como ella tiene una forma, ¿verdad? Muy particular, que no, digamos, tal vez se adapta a los estándares de belleza del ser humano, entonces ella cambia y le dice, mira, yo puedo ser de la forma que vos querás. Y eso es lo que estamos viendo ahorita con la publicidad y con la comunicación. Y ahora vemos cómo se está transformando la inteligencia artificial al punto de personalizar los contenidos. Ya no se presenta el mismo anuncio para todas las personas, sino que existe la posibilidad de que a Fabio el anuncio se le presente, pero en una voz más gruesa, un tono más grueso, un tono más bajo, porque vemos que resulta con él y a Ronnie, que es mi persona, una voz femenina o que tal vez los actores, actrices que aparecen tengan diferentes características, el mensaje tenga diferente tónico, diferente objetivo. Entonces, llegamos a tiempos donde la personalización de contenidos publicitarios es una realidad y lo vamos a ver más frecuente en un futuro muy cercano. Ya no se puede hablar de largo plazo. Entonces, eh, ¿cómo se está transformando? Fabio, ¿nos podrías comentar? Y las métricas de publicidad, ¿cómo se ven afectadas? Por ejemplo, la tasa de conversión en las campañas actuales de marketing digital. Adelante, don Fabio. Sí, de hecho, esto como les decía yo al inicio, esto lo veíamos ya venir, nada más que le llamamos, en un tiempo empezamos a llamarle Big Data, ¿verdad? No solamente es publicitar, sino saber a quién, cómo llegar y cómo obtener resultados. Entonces, la inteligencia artificial viene a jugar un papel muy importante porque nos permite poder cada día optimizar más los resultados y no solamente la optimización, como les comentaba ahora, a nivel de que voy a poder perfilar más mi cliente final, porque al final de todo, entre más conozca y sepa los gustos de mi cliente final, voy a poder tener mayores ventas. Sí, todo, al final de todo queremos vender, claro,
y la tasa de ventas va a aumentar, el porcentaje de ventas va a aumentar, pero lo importante es ir conociendo al cliente para poder optimizar las campañas. Optimizar no se trata tanto ahora de mejorar mi producto, aunque sí es importante, sino que a través de la inteligencia artificial puedo ser más efectivo haciendo llegar el anuncio a la persona específica que quiero llegar a alcanzar y con base a la inteligencia artificial que hay mayor porcentaje de compra, ya que es importante rescatar esta parte por el comportamiento del usuario, así también porque me va a poder ayudar a tener un mejor anuncio. Y no solamente poner el anuncio y que yo digo, no, pero se trata de poner el producto y punto. No, la inteligencia artificial te va a decir qué mayor porcentaje con estas pruebas que les comentaba A/B, que lo que me permite es en dos planos analizar dos campañas muy similares, pero con cierta variación, y él me va a brindar un informe de cuál de estas es más efectiva. Entonces, la inteligencia artificial es un ganar-ganar en todo sentido, ¿ya? Al final de todo, ¿en qué me tengo que enfocar yo? En enviar el producto, en darle seguimiento al cliente, en mejorar la experiencia del usuario, en brindar todos los canales de seguimiento para que el usuario pueda tener el acompañamiento. Pero los motores de inteligencia artificial en las campañas publicitarias juegan un papel no solamente a nivel de resultados en la optimización de las campañas o aumentar los clics, sino que también me ayudan y me dicen cómo puedo mejorar mi anuncio a nivel visual, a nivel de redacción y cómo poder tener mayor alcance y poder ser más efectivo en esta campaña. Entonces, es importantísimo poder activar y como les digo, o sea, herramientas, no es que ahora tengo que buscar la herramienta de inteligencia artificial para campañas publicitarias. Ahora les mostré una, ¿verdad? Que nos ayuda, que es Smart y que nos ayuda a unir, a unificar todo lo que son las campañas publicitarias. Pero también otras herramientas me están ayudando a sumar inteligencia artificial, porque al final de todo es analizar la data y comportamientos de usuarios, de ventas y campañas para al final decir cuál es el mejor resultado y de todo lo que se ha ido creando, poder tener el éxito en cada una de las campañas comunitarias. ¿Sí me explico? Sí, correcto. De hecho, si recordamos un poco, tal vez recordarán un poco la gente que está un poco mayor, no nosotros los jóvenes, ¿verdad? Sí, En tiempos análogos, cuando la comunicación era en físico, analógica, había un diseño y ese diseño era el que se publicaba, tal vez hacía un pequeño grupo de enfoque, se acabó. Ahora más bien las campañas requieren 3, 4, 5 diseños que estén compitiendo constantemente. Y bueno, eso es una seña de que los tiempos, la virtualización y esta nueva inteligencia más bien atrae más trabajo para las personas que se dedican, nos dedicamos a la comunicación y al diseño, ¿verdad? Más bien se ha abierto el panorama y las posibilidades. Voy con esta pregunta de una persona que nos está siguiendo a través del Zoom, Katy. Indica, ¿cuál sería el consejo para antes de elegir una de las herramientas de pago y saber qué es la herramienta correcta para la empresa? Pero en caso de que se necesite crear contenido de valor y que se vea serio y profesional. Muchísimas gracias, Katy. Adelante, don Fabio. ok, ok. ¿Cómo saber elegir? ¿Cómo saber elegir? Te repito, sí, indicaría, Sí. ¿cuál sería el consejo Ujú. para antes de elegir una herramienta de pago y saber qué es la correcta? Esa sería la primera parte de la pregunta y lo demás indica, mira, que en caso de que necesite crear contenido de valor y que se vea serio y profesional. Es decir, que esta herramienta de pago que a la que va a acceder se vea que cree contenido de valor, que sea serio y profesional y cómo Sí. puede elegirla, ¿verdad? Ok, ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, está muy buena. No hay una fórmula matemática que te pueda ayudar. Al final de todo es prueba y error. O sea, porque al final de todo lo que una herramienta para una empresa, un negocio, es efectiva, para la tuya puede que no, ¿verdad? Porque incurren diferentes factores y al final de todo la persona que va a venir a identificar cuál es la herramienta correcta eres tú misma en tu negocio. La ventaja de estas herramientas es que el más alto porcentaje, el 90%, podría decir, si no es que el 100% de estas herramientas de inteligencia artificial siempre tienen un modo prueba, ¿ya? O este sistema de garantía de evolución del dinero en 30 días.
Entonces es importante que sepas que tu herramienta necesita un plan piloto, un plan de testeo, donde entonces, por ejemplo, yo te recomendé una de aquí, hay muchas, o sea, literal están saliendo un montón. Ahora que decía Ronnie, Midjourney, y luego Midjourney, como se hizo de pago, salieron otras, pero estas en algún momento van a ser de pago. El punto sí también es tener cuidado de no abrumarnos y tener un montón, ¿ya? Sino elegir una, probarla, incursionarla, ver si tengo los resultados y así comprarla. Tienes que aprovechar, no te vayas a comprar de inmediato, ¿verdad? Siempre vela porque tengan la versión gratuita o de tiempo limitado, pero si no lo tiene, pues sí por lo menos que te asegures que tú digas, bueno, voy a jugar con esto un mes y si al día 29 no vi el resultado y no me funcionó porque no era lo que se adaptaba a mi negocio, entonces pido que me devuelvan el dinero porque no voy a continuar. Pero sí hay que tener mucho cuidado. Las medidas de seguridad que yo te di, eso sí es obligatorio. Es buscar opiniones, buscar otras personas que hablen de esto, bajo el nombre de la herramienta, buscarlo en Google, buscarlo en redes sociales para ver, oye, hasta en redes sociales ya ahora puedes encontrar recomendaciones. Porque no sé, tú pones Midjourney en Instagram y te van a salir un montón de reels, ¿verdad? Y actualizados. Entonces es importante que busques ahí, pero cada una se va a adaptar. Lo ideal es que yo recomendé algunas, pero el objetivo de que ustedes se vayan hoy es entendiendo, ahora ya sé cómo buscar. Porque lo que hoy Fabio me recomendó puede que dentro de 2 días ya hayan unas mejores. Pero yo siempre estar analizando y que se puedan casar con algunas por un tiempo, que establezcan. No es que ya con esta morir, porque claro, las herramientas están innovando constantemente, pero sí ir un pasito adelante, pero que no vayas a tener una inversión muy precipitada. Pero nadie te va a poder, ponle la firma a esta, porque esta es, las que yo les recomendé, yo desde mi aspecto les puedo decir que son funcionales, porque antes de recomendarlas yo las probé, yo las he usado, ¿ok? Pero sí es importante que lo puedan testear ustedes para que se puedan aplicar. Y con respecto al tema del contenido del valor y profesional, bueno, les voy a decir algo. Parte de la presentación yo la generé con ChatGPT, ¿ok? ¿Por qué? Porque quería hacer la prueba. Porque de nada sirve que yo les hable sobre una herramienta si no la pongo en práctica. Y hubo bastante contenido que yo generé por medio de ChatGPT. Yo le pedí ayuda a ChatGPT. Más allá que el tema de la efectividad, de que pueda tener un contenido de valor y profesional, si hablo de contenido, de contenido hoy en día, ChatGPT es el primer lugar, ¿verdad? Pero es importante que tú le expliques a la herramienta qué es lo que tú quieres, le adentres, le contextualices y entre más tú le vas a explicar, el contenido va a ser de mayor valor, ¿verdad? Eso es importantísimo como tal. Pero es un proceso de probar e innovar y ver algunos referidos porque no va a ser ni necesario que pruebes, porque si varios salen diciendo que eso es malísimo o tiene mala puntuación, pues no invertir mucho tiempo en eso. No sé si me expliqué y respondí bien a la pregunta. Muchísimas gracias, don Fabio. De hecho, para realimentar un poco y utilizar una frase que comparte Carolina y generar pues la conversación, indica ver testimonios y comentarios. Hay una red social que se llama Reddit y la gente realiza sus preguntas ahí, cualquier tipo de pregunta, y siempre está la conversación en cualquier idioma muy atenta. Entonces, puede ver a través de esta red social, Reddit, con doble D y T al final, los comentarios y las vivencias de empresas, comunicarse con la persona, qué tal te ha ido a vos, cuál fue tu experiencia, pero yo creo que la comunicación interpersonal entre empresas que trabajan en las instituciones va a ser fundamental. Vamos con la segunda pregunta, don Fabio, se nos está llenando eh, el chat de preguntas, qué bueno, qué bueno, me alegra mucho. Indica la segunda pregunta. ¿Cuáles son las principales ventajas y desafíos que enfrentan las empresas al adoptar el sistema de inteligencia artificial en la creación de diseño de gráficos? ¿Y cómo pueden equilibrar la creatividad humana con la eficiencia de las máquinas? Adelante, don Fabio. Es encontrar un balance. Literalmente lo que pasa es que si tú tienes una herramienta para generar gráficos gratuita, no te puedes asegurar que es tuyo. O sea, eso lo van a compartir con un montón. De hecho, hay una herramienta que no le recomendé
tiene un plan gratuito, pero luego de usarla en varias ocasiones vi que, según ellos dicen que es inteligencia artificial, porque, bueno, sí, porque lo que ellos hacen es que usan tus contenidos, te van preguntando tu logo, tu contenido y tal, pero lo aplican las mismas plantillas gráficas. Entonces, literalmente todo el mundo anda con los mismos artes. Hay que tener mucho cuidado con eso. La ventaja de esta herramienta que les comenté, que genera imágenes propias, es que pues está generando la imagen con base a los requisitos que ingresaste, ¿verdad? Pero nada te lo asegura. ¿Cómo te lo puedes asegurar que sea tuya, ¿verdad? Y que no ande por todo lado, que pagues. Llega a tener ese punto, ¿ya? Es un poco riesgoso. Pero sí, por ejemplo, también hay una herramienta muy común, muy usada, muy comentada, que se llama Canva, que Canva literalmente ha sido el dolor de cabeza de nosotros en la parte de diseño porque ha venido a facilitar la vida de un montón de gente. Yo no sé usar Canva, pero yo recomiendo para una persona pyme. El tema es que al final de todo tenemos que entender que no todas las personas pueden llegar a suplir ciertos recursos económicos. Y quiero aprovechar, meter un poquito aquí esta parte. Hay gente que cuando quiere reducir costos, lo primero que reduce es en marketing. Y hay que saber que eso es el peor error. O sea, literalmente el marketing es el que me ayuda a exponerme ante mis clientes. Literalmente es como que yo diga, así de absurdo es, que yo diga, bueno, para poder reducir un poquito las ventas o bueno, la operatividad de mi negocio, voy a ponerle una pared de cemento a la entrada del local, literal. Porque el marketing lo que hace es exponer, atraer clientes. Toda empresa, por más pequeña, mediana o grande, debería tener un porcentaje de sus ingresos para publicidad. Ahora sí, ¿qué hago, Fabio? ¿Pago un diseñador o pago un publicista, un especialista en marketing? Obviamente, si tú no tienes el recurso económico, es mejor que inviertas en marketing y uses herramientas de diseño, ¿ya? Si no tienes el recurso. Si lo tienes, contrata, ¿verdad? Porque al final de todo, el factor humano siempre va a venir a sufrir un factor humano que nadie puede llegar a sustituir. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, teniendo en cuenta eso, sí hay que tener ese celo y hay que tener mucho cuidado. Hoy en día, ahora hablaba con Rory, que las herramientas de inteligencia artificial no son perfectas a nivel de diseño, están aprendiendo. Entonces, y más si son gratuitas, hay unas gratuitas que es una obra de arte, no sé, es un Van Gogh o algo así, porque literalmente son diseños que le faltan partes de los cuerpos, más cuando hablamos de un diseño de personas o demás. Entonces, la inteligencia no está tan pulida hoy en día o como herramientas como Midjourney que ahora te cobran, pero sí te van a dar un resultado más efectivo a la hora de los diseños como tal. ¿Ya? Dígame si respondí bien, Ronnie, si no, si me Excelente, faltó excelente, algo. don Clive, muchísimas gracias. Vieras que estamos aprendiendo mucho, muy realimentados y hay comentarios muy positivos acerca de esta conversatorio. Así que muchísimas gracias a todas las personas que han dado su comentario. Eh, Vamos con una pregunta de Ernesto Guadamos. Indica, tengo entendido que los costos de la creación de las inteligencias artificiales son sumamente altos. Entonces, se supone que las empresas creadoras de inteligencia artificial deben abatir costos mediante la masificación de su producto. Entonces, la ventaja competitiva de usar estas herramientas en nuestros negocios muy pronto se disolverá. Es una pregunta. Sí, ¿Pronto se disolverá? sí, es lo que les comenté, el formato beta. Midjourney llegó y todo el mundo pues obsesionado porque era una herramienta gratuita que me generaba imágenes gratis. Pero obviamente toda empresa siempre por lo que les dije, o sea, al principio te doy las cosas gratis o no sé si ustedes han visto los productos que son súper baratos cuando se lanzan al mercado, pero luego van aumentando los costos porque obviamente es una estrategia para poder generar visibilidad. Estas herramientas que son nuevas, si no regalan las cosas, literalmente van a tener que invertir mucho en publicidad. Entonces, también eso es una estrategia para nuestros negocios, regalar cosas, ¿verdad? Obviamente no el producto estrella, pero sí como vamos a ciertos lugares grandotes
y ustedes ven a esta, la display, creo que se llama, que te ofrecen un pedacito de la comida para que lo pruebes. Te dieron algo gratis, pero es porque necesitan luego tener un retorno de inversión. Entonces, no, ¿cómo se llama? En nuestros negocios no es que algo se vaya a disolver, sino que luego vamos a tener que tomar decisiones. La ventaja es que hoy en día, como tienen planes beta o gratuitos o temporales, yo puedo probar la herramienta sin costo alguno y si me gusta, lo analizo. Aquí vengo a apelar a algo. Por más que sean de pago, por ejemplo, me desmiente Ronnie, pero Midjourney está en $20 mensuales, ¿verdad? Creo yo. $30, no me equivoco, ya subió. $30. 30, ¡hala! Ya subió más. El punto es que, pues puedo aprovechar por los recursos económicos. Yo les hablé de la otra herramienta, ¿verdad? Que no son costos muy elevados. Estamos hablando de una mensualidad que literalmente algunos como Spotify pagamos 10, $12 o con Netflix. Pues hoy en día todo es un tema de suscripciones. El tema es, más allá que verlo como una pérdida o que toda la gente se obsesiona con las herramientas gratuitas, es aprovechar el boom de las herramientas gratuitas para sacar el mayor recurso, pero luego saber que tengo que tomar decisiones de que son herramientas que me pueden sumar valor. Entonces no veo los $100 que me cobraron, sino qué ganancia me puede generar ahorrándome los $100, ¿verdad? En un diseñador quizás, sino yo haciendo las imágenes como tal. Ahí es donde yo siempre tengo que encontrar un balance. No toda herramienta que sea inteligencia artificial me va a funcionar, sino que sea un plus y que al final de todo el factor económico, obviamente, si podemos mitigarlo, genial, pero si tenemos que hacer la inversión, pensemos a mediano plazo que nos va a venir a sumar un valor bastante fuerte a nuestro negocio. Muchísimas gracias, don Fabio. Vamos con otra pregunta. Tenemos de momento dos preguntas más. Una de Daniela y otra que, bueno, extraemos a través de las redes sociales. Indica la pregunta: ¿qué estrategias están utilizando las marcas para aprovechar la inteligencia artificial en la optimización del CEO y la gestión de campañas publicitarias en redes sociales? ¿Y cómo se espera que evolucione esta tendencia en prontitud, en corto plazo? Adelante, don Fabio. Ok, aquí estoy. Sí, más lo que pasa es que hay varias herramientas de inteligencia artificial que nos ayuda a automatizar lo que es el SEO, ¿verdad? Para los que no saben qué es el SEO, yo tampoco lo sé, no es mentira. El SEO es el posicionamiento orgánico de las páginas web, aumentar la visibilidad. De hecho, el SEO es un término, no es que sea una herramienta. SEO es cómo ayudar a los motores de búsqueda para hacer optimizados los resultados y poder aparecer en las primeras posiciones. El SEO se aplica en páginas web para salir en resultados como Google o también, por ejemplo, hay ciertos SEO que usan hasta Instagram, porque yo puedo añadir unas metaetiquetas en un posteo para aumentar la visibilidad. Entonces son palabras claves que me permiten poder posicionarme. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial? Literalmente yo creo que el SEO obviamente no es algo muy usado actualmente por la mayoría de los clientes, pero el SEO es uno de los mayores beneficiados porque es la retroalimentación de la información y ver cuáles palabras llegan a ser más usadas o más buscadas. Por ejemplo, tenemos una herramienta de Google que se llama Trends, que se usa para poder ver cuál palabra es más efectiva que la otra, literalmente. Entonces, estas herramientas me pueden ayudar a automatizar para que lo que es la meta información cada día sea más efectiva. Entonces, claro, me va a ayudar un montón, aunque no va a venir a sustituir a los SEO, que SEO también es una profesión, gente que se dedica a generar contenido de valor para poder posicionar páginas, blogs y todo, pero sí le va a poder ayudar, porque lo que para el ojo humano puede creer que una palabra o una descripción es efectiva, a través de toda esta analítica de inteligencia artificial, él me va a dar los mejores resultados, más allá que mi percepción personal o mi percepción limitada por lo que yo entiendo, lo que yo veo, literal, la inteligencia artificial, más cuando hablamos de contenidos y todo esto, es ir y tener en tiempo inmediato resultados de bancos de información a nivel mundial.
Entonces, claro que me va a ayudar un montón para poder pulir los contenidos y saber de qué forma poder tener mayor efectividad a la hora de generar prácticas. Muchas gracias, don Fabio. Bueno, y con esto cerramos el espacio de preguntas. Queremos agradecerle a don Fabio Calderón por participar y por su anuencia a estar aquí con nosotros, a todas las personas que se inscribieron y que disfrutaron también de esta charla a través de nuestras redes sociales. También agradecerles, recordarles la importancia de los mundos. Estamos en tiempos convulsos y adquirir conocimiento es un elemento diferenciador y es el verdadero eh, elemento que nos va a diferenciar y que tenemos que tener en cuenta eh, para lo que viene. Muchas gracias, Fabio. Creo que con esto cerramos transmisión y recordarles también que pueden ingresar a nuestra página web donde pueden ver la información de nuestros cursos. Pueden ingresar a la página fiex.unet.ac.cr para que tengan información de futuras charlas con temáticas parecidas a la actual, que les podría también ser de muchísima utilidad. Muchísimas gracias y que estén muy bien.